Bueno, ahora hablaremos del tejido subcutáneo y de las fascias del miembro inferior. El tejido subcutáneo viene siendo la fascia superficial, se sitúa en la profundidad con respecto a la piel. El tejido subcutáneo de la cadera y del muslo se continúa en la parte inferior de la parte anterolateral del abdomen y de la nalga, pero en la rodilla el tejido subcutáneo se pierde toda su grasa y se mezcla con la fascia profunda. La fascia profunda del miembro inferior envuelve al miembro a modo de media elástica y limita la expansión hacia afuera de los músculos que se contraen. También tenemos la fascia lata, que es la fascia profunda del muslo. Esta envuelve los grandes músculos del muslo, sobre todo lateralmente, cuando se engruesa y se refuerza con las fibras longitudinales adicionales para formar el tracto iliotibial. Los músculos del muslo están separados en 3 compartimentos, uno anterior, uno medial y uno posterior. Las paredes de estos compartimentos están formados por la fascia lata y 3 tabiques intermusculares faciales, que es el tabique intermuscular lateral, que es el más fuerte, y los otros 2 pues son relativamente débiles. Y tenemos la fascia profunda de la pierna, que también se le conoce como fascia crural, y se une a los bordes anterior y medial de la tibia, donde se continúa con el periósteo. La membrana interósea y los tabiques intermusculares dividen a la pierna en 3 compartimentos: anterior, que es el flexor dorsal; el lateral, el fibular; y el posterior, flexor plantar. Después tenemos el drenaje venoso del miembro inferior, que pues posee venas superficiales y profundas. Las superficiales del miembro inferior son las afenas magna y mayor, y las tributarias pues no suelen tener un nombre. La vena safena magna se forma por la unión de la vena dorsal y del dedo gordo y el arco venoso dorsal del pie. Esta pasa posterior al cóndilo medial del fémur y se anastomosa con la safena menor, y también esta desemboca en la vena femoral. Algo que me parece interesante es que tiene de 10 a 12 válvulas, y que estas hay más válvulas en la pierna que en el muslo. Luego tenemos la vena safena menor, que se origina en la parte lateral del pie gracias a la unión de la vena dorsal del dedo pequeño y del arco venoso dorsal. Esta asciende por detrás del maleolo lateral y asciende entre las cabezas del músculo gastrocnemio y desemboca en la vena popltea, que pues se ubica en la fosa popltea. Es muy importante que las las válvulas más bien de estas venas funcionen, pues de lo contrario pueden aparecer diversos problemas, como son las varices y los trombos. Las venas profundas del miembro inferior acompañan a todas las arterias principales y sus ramas. Tenemos las venas satélites, que son venas pares, es decir, que 2 venas acompañan a una sola arteria. Después tenemos las venas plantares medial y lateral de la cara plantar del pie, que forman las venas tibial y posterior y fibular. Luego vamos a pasar al drenaje linfático del miembro inferior, en el cual los vasos linfáticos convergen sobre las venas safenas y sus tributarias las acompañan. Los vasos linfáticos que acompañan a la vena safena magna y los nódulos pasan a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Desde estos, la linfa va a los nódulos linfáticos ilíacos externos, o también se puede ir a los nódulos linfáticos inguinales profundos, mientras que los vasos linfáticos que acompañan a la vena safena menor y a las venas profundas simplemente se van a los nódulos linfáticos popliteos, es decir, toda la linfa se va a ellos. Vamos a hablar ahora sobre la inervación cutánea del miembro inferior. Los nervios cutáneos localizados en el tejido subcutáneo inervan la piel del miembro inferior. La mayoría de estos son ramos de los nervios plexos lumbar y sacro, excepto algunos que pues se originan de los nervios espinales T12 y L1.
Aquí vamos a encontrar algo que se llama dermatomas del miembro inferior, que son áreas de la piel inervadas por nervios espinales individuales, incluidos los que contribuyen a los plexos. Luego vamos a hablar de la inervación motora del miembro inferior. Las fibras motoras somáticas, que son las eferentes somáticas generales, transmiten impulsos a los músculos del miembro inferior. Y ahora sí, vamos a hablar sobre los músculos de todo el miembro inferior, pero vamos a empezar por los músculos anteriores del muslo, en particular los flexores de la articulación coxal, que es el pectíneo, el iliopsoas, o también conocido como psoas mayor, el psoas menor, el ilíaco y el sartorio. El pectíneo tiene la función que abduce y flexiona al muslo y también contribuye a la rotación medial de este. El psoas mayor, el menor y el ilíaco ayudan a flexionar el muslo en la articulación coxal. Y finalmente el sartorio flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo, y también puede flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Ahora, los músculos anteriores del muslo, que son los flexores de la rodilla, encontramos el cuádriceps femoral, el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el intermedio. Los últimos 4 están inervados por el nervio femoral y se encargan de extender la pierna en la articulación de la rodilla. Tenemos también los músculos mediales del muslo, en particular los aductores del muslo, que viene siendo el aductor largo, el corto, el mayor, el gracil y el obturador externo. El aductor largo, como su nombre lo dice, se encarga de aducir el muslo, el aductor corto de aducir el muslo y en cierta medida lo flexiona. El aductor mayor aduce el muslo y también puede flexionar el muslo y extenderlo. El gracil aduce el muslo y flexiona la pierna y también puede ayudar a rotarla medialmente. Y el obturador externo rota lateralmente el muslo y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo del que hablábamos anteriormente. En esta región vamos a encontrar el triángulo femoral, el cual está limitado superiormente por el ligamento inguinal que forma la base triangular del femoral, medialmente por el borde lateral del aductor largo y lateralmente por el sartorio. Este contiene el nervio femoral y sus ramos terminales, la vaina femoral y su contenido, que es la arteria femoral y sus varias de sus ramas, la vena femoral y sus tributarias proximales, y nódulos linfáticos inguinales profundos y los vasos linfáticos que están asociados. La vaina femoral tiene 3 compartimentos donde se encuentran las estructuras que ya mencioné, que es el lateral, donde encontramos la arteria femoral, el compartimento intermedio, donde encontramos la vena femoral, y el compartimento medio, que constituye el conducto femoral. Tenemos varias arterias en las regiones anterior y medial del muslo, que son principalmente la femoral profunda, la circunfleja femoral media, la circunfleja femoral lateral y la obturatriz. Estas se encargan pues de irrigar a esta zona del miembro inferior. Vamos a encontrar un paso estrecho y largo en el tercio medio del muslo, que se conoce como conducto aductor o bien conducto de Hunter. Este proporciona un paso intermuscular para la arteria y la vena femoral, el nervio safeno y el nervio algo mayor para el vasto medial, y también conduce a los vasos femorales hasta la fosa popltea, donde se transforma en vasos popitleos. Este está limitado anterior y lateralmente por el vasto medial,
posteriormente por el aductor largo y el mayor y medialmente por el músculo sartorio. Ahora vamos a hablar sobre la región del glúteo posterior del muslo. Primero vamos a empezar por los ligamentos glúteos, los cuales ayudan a mantener unidos a los elementos de la pelvis ósea, que son los huesos coxales, sacro y coxis. Estos ligamentos son el ligamento sacroiliaco posterior, el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. Vamos a pasar ahora con los músculos de la región glútea, que son primero los aductores y los rotadores del muslo. Encontramos el glúteo mayor, el medio, el menor, el tensor de la fascia lata, el piriforme, el obturador interno, los gemelos superior e inferior y el cuadrado femoral. El glúteo mayor se encarga de extender al glúteo principalmente y pues también ayuda a su rotación lateral. El glúteo menor, el medio y el tensor de la fascia se encarga de abducir y rotar medialmente el muslo. El piriforme, el obturador interno y los gemelos se encargan de rotarlo lateralmente. Y finalmente el cuadrado femoral se encarga de rotarlo lateralmente y estabiliza la cabeza del fémur del acetábulo. Ahora vamos a hablar sobre los músculos de la región posterior del muslo, en particular de los extensores de la cadera y flexores de la rodilla. Son solamente 3, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral, que los podemos observar en la imagen de la derecha. Estos se encargan pues de extender el muslo, de flexionar la pierna y también de rotarla medial o lateralmente, dependiendo de cuál estemos hablando. Vamos a encontrar también nervios de la región glútea y en la posterior del muslo, empezando por los clúneos, que encontramos 3 superiores, medios e inferiores. El ciático, que es muy famoso, tenemos hasta una foto de él. El cutáneo femoral posterior, el glúteo superior, el glúteo inferior, el nervio del cuadrado femoral, el pudendo y el nervio del obturador interno.